¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, yo soy el profesor Pablo. Nos conocemos ahora mediante un video. Ustedes pueden conocerme a mí. Yo lo fui conociendo en el transcurso de estas dos clases anteriores en base a lo que fueron escribiendo. Y hoy nos reunimos para hablar básicamente de un concepto fundamental en educación y que queríamos trabajar junto con Florencia y junto con Micaela para hacérselo llegar a ustedes y que podamos discutirlo, que podamos pensar, que podamos hablar acerca de este concepto que es la igualdad y que se desarrolla, que podemos desarrollar en el ámbito de las instituciones escolares, en el ámbito educativo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este concepto, el concepto de igualdad, tanto como el concepto de progreso y el concepto de libertad que vienen trabajando y que venimos trabajando ya desde que comenzamos la cursada en esta parte del año, fueron consecuencia de esto que denominamos hace algunas clases como el momento histórico denominado modernidad. Entonces, a partir de este paradigma y momento histórico establecido desde la modernidad, lo que podemos establecer como igualdad es a que en el ámbito educativo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es algo que pretendemos nosotros como educadores y como enseñantes a que aspiren nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros alumnos. Es decir, no un punto de partida, sino algo que debemos alcanzar. ¿Cuándo? Cuando termina un grado determinado. ¿Cuándo? Cuando terminan el primario. ¿Cuándo? Cuando terminan el nivel inicial. ¿Cuándo pueden alcanzar esta igualdad? Cuando terminan el secundario. ¿Cuándo? Cuando terminan también una carrera universitaria, un terciario, un taller, por ejemplo, también. No solamente remitirnos al proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela tradicional, sino también en otros ámbitos de enseñanza y aprendizaje no formales. Entonces, este concepto, tengamos presente esto, ¿no? Este concepto de igualdad se quiere alcanzar una vez terminados los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier modalidad y en cualquier instancia en el ámbito educativo. Entonces, pensemos, a nosotros nos educaron de esta manera, ¿no es cierto? Para pasar de segundo a tercer grado debíamos conocer ciertas operaciones matemáticas. Por ejemplo, las operaciones de la multiplicación o la división, o en prácticas del lenguaje lo mismo, en ciencias naturales lo mismo, en el secundario seguramente agarren cualquier ejemplo de materia, sucede lo mismo, en el ámbito universitario sucede lo mismo. Entonces, todos y todas debemos acreditar ciertos saberes para poder pasar a una instancia, si se quiere, superior. Entonces ahí se establece la igualdad. Una igualdad en las capacidades intelectuales, una igualdad en las capacidades cognitivas. Sin importar las capacidades que tenga yo, Pablo, a nivel intelectual, a nivel cognoscitivo, sin importar previamente esas capacidades, tengo que alcanzar un objetivo determinado y ese objetivo determinado es igual que el objetivo determinado que va a alcanzar Sofía, que va a alcanzar Lautaro, que va a alcanzar cualquier otra persona que comparta conmigo un nivel educativo determinado. Por ejemplo, si estoy en tercer grado, para pasar a cuarto, todos debemos alcanzar ciertos objetivos. Y ahí se establece la igualdad. La igualdad por encima nuestro. ¿Para qué? Para ser alcanzada. ¿Para qué? Para pasar de grado. ¿Para qué? Para terminar la escuela primaria. ¿Para qué? Para recibirnos. Y este concepto de igualdad, esta idea de cómo podemos entender la igualdad, fue enarbolada por la modernidad. ¿En qué?
¿Y bajo qué? Bajo un contexto sociohistórico determinado en el que surgieron los estados-nación. Allá a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX y fines también del siglo XIX, se conformaron lo que conocemos los estados hoy día. El estado argentino, el estado brasilero, Estados Unidos, en general todos los estados de Occidente, emanados desde la modernidad europea. Porque recordemos, todas estas ideas fueron traídas desde Europa y desde Estados Unidos. Sarmiento se fijaba mucho en la educación de Europa y de Estados Unidos y quería implementarla acá. Entonces, ¿bajo qué ideales de la modernidad? Bajo el ideal de igualdad, el ideal de progreso y el ideal de libertad. Entonces, tengamos en cuenta este punto de partida. Bien, hoy vamos a tratar un pensador francés llamado Rancière, Joseph Rancière. Joseph Rancière escribió un libro llamado El Maestro Ignorante. Este maestro ignorante cuenta la historia de un maestro llamado Jacques Todt, que nacido en Francia se tuvo que exiliar a los Países Bajos, a Holanda. Durante todo el ejercicio de su profesión había desarrollado la docencia tal como la conocemos nosotros, ¿no es cierto?, con este concepto de la igualdad a ser alcanzado en determinada instancia del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los y las estudiantes. Pero bueno, al ser Jacques Todt se tiene que ir de Francia, se va a Holanda. Entonces agarra un curso en el cual ninguno de los estudiantes hablaba francés. Él hablaba francés y sus estudiantes y estudiantas hablaban el neerlandés o lo que se conoce hoy día como el holandés. Entonces había como, bueno, son dos mundos diferentes. Como un docente, un maestro que no habla un idioma determinado en el lugar donde está, puede enseñarles un contenido cualquiera específico a sus estudiantes que no hablan su mismo idioma. ¿Qué surgió a partir de esta historia? Bueno, que Jacques Todt les ofreció un texto en francés en el cual los estudiantes debían aprender por sí mismos. No importase el camino que eligiesen, no importase el método que eligiesen para aprender el francés, la propia lengua de Jacques Todt. Entonces, en un momento dado, Jacques Todt comprobó que, fehacientemente, todos los estudiantes podían y pudieron aprender el francés con sus propios métodos de enseñanza, con sus propios métodos de aprendizaje, sin la necesidad de que, y esto es importante, Jacques Todt les explicase nada. Y a partir de aquí surge un paradigma totalmente diferente al de igualdad, tal como lo vimos hasta ahora, tal como lo conocemos hasta ahora, tal como aprendimos toda nuestra historia escolar hasta ahora. ¿Qué es cuál? Bueno, la igualdad no está como algo a alcanzar, sino que la igualdad es previa. La igualdad la poseemos todos y la poseemos todas. ¿Cómo? Mediante una infinidad de capacidades. Una infinidad de capacidades que el docente o el maestro tiene que saber explotarlas. Tiene que ver, tiene que verificar en cada uno de sus estudiantes cómo esa capacidad se desarrolla. Entonces, no bajo el paradigma de una igualdad a alcanzar, sino bajo el paradigma de una igualdad previa, en la que todos y todas sabemos algo. Todos y todas sabemos algo. Y en eso radica la igualdad. ¿Por qué? Porque generalmente el paradigma de la modernidad, junto con estos tres conceptos claves, el progreso, la libertad y la igualdad, se
sustenta sobre la base de que los estudiantes, los alumnos, muchas veces no conocen nada previo al proceso de enseñanza y aprendizaje. No sé si ustedes habrán escuchado esta idea de la tabula rasa. Bueno, sobre eso se sustenta la igualdad enarbolada desde la modernidad. Sobre eso se sustenta la igualdad enarbolada por muchos, actualmente, institutos de formación docente, por muchas instituciones educativas. Entonces, Jacotot lo que propone es un paradigma totalmente diferente, un axioma, un principio sobre el cual construir otro tipo de pedagogía. ¿Cuál es? El axioma de la igualdad de las inteligencias, sin importar las capacidades que después a las cuales se puedan alcanzar posterior al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que todos y todas sabemos algo. Entonces, a partir de ahí, sí, ¿cuál es la tarea del docente? La tarea del docente es potenciar esas capacidades. La tarea del docente es potenciar y verificar esas capacidades. Vuelvo un poco atrás. La igualdad entendida desde el paradigma de la modernidad funciona desde el axioma, desde el principio de que los estudiantes, las estudiantes, los alumnos carecen de un conocimiento. Entonces, tienen que pasar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen que pasar por la escuela a alcanzar ese conocimiento, a alcanzar lo que podríamos establecer como una zanahoria. Entonces, este proceso de igualdad se sustenta ¿en qué? En la explicación. El docente, el maestro, explica a sus aprendices, como bien lo dice otro filósofo denominado Viesta, que desarrolló su trabajo en base al maestro ignorante, en base a lo que dijo Rancière, se sustenta en la carencia, se sustenta en que el docente, el maestro, la docente, explica a sus alumnos, a sus aprendices, a sus estudiantes, eso que desconoce. Mediante este método explicativo, ¿qué sucede? Bueno, el docente, el maestro, va induciendo, pero a su propio modo, el aprendizaje que quiere que se desarrolle en el estudiante, en el alumno o en el aprendiz. Es decir, que el maestro explicador va encaminando como él quiere o como ella quiere hacia un objetivo determinado, hacia lo que él pretende que el alumno, el estudiante o el aprendiz conozca. Pero eso previamente el docente lo sabe, previamente lo conoce de antemano, sabe qué camino conducir, por dónde conducirlo al estudiante, al aprendiz o al alumno. Y bueno, y acá surge una figura importante en la historia de la filosofía, importante en el ámbito educativo, que es la figura de Sócrates. Sócrates es el primer filósofo reconocido en la historia de Occidente que fue a su vez el maestro de Platón. Cuenta la historia de que en la Grecia clásica, en la Grecia esclavista, tenía Sócrates entablaba diálogos con sus discípulos, con sus allegados, con sus vecinos de Atenas, y uno de sus diálogos era con Menón. Esta persona, Menón, tenía a cargo suyo un esclavo que trabajaba en su casa, un esclavo que nació en su casa. Entonces, lo que quería demostrarle Sócrates a Menón era que el esclavo tenía saberes
previos a... tenía saberes y que esos saberes eran... en una vida anterior tenía esos saberes y producto de la explicación que pudiese llevar a cabo Sócrates con esta persona, es decir, con el esclavo, esos saberes podían ser actualizados, es decir, podían volver a rememorarse. Esto, entre paréntesis, el saber, el conocimiento, para Sócrates se actualizaba, pero también se poseía en una vida pasada. Entonces, al momento de morir, el alma de la vida pasada olvidaba todos esos conocimientos y en una posterior vida nueva los podía volver a actualizar, los podía volver a traer en el presente mediante ¿qué? Mediante la rememoración, mediante el recuerdo. Entonces la tarea que proponía Sócrates era, bueno, rememorar con el esclavo todo esto que conocía. ¿Qué es lo que debía conocer? Bueno, los principios geométricos, figuras geométricas, pero ¿qué pasaba? Según Rancière, Sócrates lo que hacía era explicarle al esclavo, inducirlo al esclavo a lo que él previamente ya conocía, que eran las figuras geométricas. Entonces podemos ver dos cuestiones totalmente diferentes. Primero, Sócrates, que se condice con la figura de la igualdad y con los estandartes levantados desde la modernidad, esto del progreso, la libertad y la igualdad, tal como la conocemos nosotros frecuentemente, y lo que propone Rancière, este modelo de igualdad que no se la entiende después de terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se la entiende previamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, previamente a la entrada de la escuela de nuestros alumnos, estudiantes o aprendices. Entonces tenemos dos cosas opuestas. Por un lado Rancière y por otro lado Sócrates junto con el paradigma de la modernidad. Entonces, lo que dice Rancière, volvemos a Rancière ahora, es que el paradigma de la modernidad, el paradigma establecido por Sócrates con el esclavo, embrutece. Porque no significa que el esclavo y nosotros no hayamos aprendido nada, no. Significa que mediante el método explicativo, mediante el método que nosotros nos formaron, mediante el método con el que nosotros probablemente vayamos a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros estudiantes, bueno, los condenemos a una explicación de por vida, a un embrutecimiento, como lo establece Rancière. Pero de lo que se trata en la educación no es de explicarles a nuestros estudiantes, sino de lo que se trata es de una verdadera emancipación, de una verdadera libertad. No en un contenido a aprender o a ser aprendido, sino en que los estudiantes no dependan pura y exclusivamente de la explicación de un maestro que sabe y que ellos no saben nada. Entonces, esta es la postura de Rancière.